Hablemos sobre Acuario. Estas personas te harán replantearte todo, te mostrarán otro lado de la vida que no eras capaz de ver, y es que su visión ante el mundo es totalmente diferente al del resto de signos. Son soñadores y a la vez realistas, y esto les hace vivir en un tira y afloja constante. Son uno de los signos más leales. Si te quieren, lo harán sin esperar nada a cambio, y te entregarán su corazón prácticamente a ciegas. Pero si pierdes su confianza, te eliminarán de su vida sin apenas pestañear. No tienen remordimientos porque todas sus decisiones han sido pensadas y repensadas una y mil veces. Se adelantan al futuro, y es que un Acuario creará miles de escenarios posibles ante cualquier situación o conflicto. Es por esto que parecen siempre preparados para cualquier resultado y jamás se sorprenderán de cómo actúe otra persona. Odian mentir y por ende no soportan a los mentirosos. ¿Quieres perder a una persona del signo Acuario? Es simple, miéntele. Desde ese primer momento te conviertes en una persona sin escrúpulos, sin moral, y te tachará por el resto de su vida. O puede que Acuario te mantenga en su lista de amistades, pero la confianza que tenías en él la perdiste y no la vuelves a recuperar. Y es que para ellos una mentira es como una traición y no hay nada que pueda molestarles más. Son de corazón noble y siempre intentarán ayudar a las personas de su alrededor. Son ese tipo de personas que ayudarán a cruzar la calle a un viejecito o salvarán a un pájaro herido. Cuando un Acuario entra en tu vida no pasa desapercibido, y es que su buena vibra es contagiosa. Pero cuando se va, tarda en ser olvidado. Este signo deja huella. Acuario es uno de los signos más leales que existe en el zodíaco, independientemente de que si Acuario ya no confía en ti o perdiste esa confianza que tenías. Pero si tú le buscas para algún favor porque necesitas algo, créeme que Acuario va a hacer todo lo posible por ayudarte. Otra cosa es que Acuario ya no te busque a ti o ya no pretenda contar contigo como lo hacía. Un Acuario te la pasa una, te la pasa dos, te la puede pasar tres. Al cuarto, Estoy seguro, estoy completamente seguro que no llegas a la tercera. Con Acuario, si se la haces la primera, se la haces la segunda, no llegas a la tercera, no llegas. llega el terremoto, llega el cataclismo y ¡fum! Y te borran de su vida para siempre. Sin rencor, ¿eh? Sin Si te rencor. ven, son como si jamás te hubieran conocido, pero no el mal rollo, ¿no? Por ejemplo, un Escorpio. Algo le hiciste y todavía no se puede desquitar, siempre te va a echar la mirada asesina. Como diciendo, a la salida nos vemos. Lo que pasa es que Acuario es como borrón y cuenta nueva. Hay muchas personas que creen que Acuario se está mortificando por ti o se está matando la cabeza porque o no puede dormir. No, absolutamente nada de eso. Yo vivo mi vida y ya. Mi vida es mi vida. Es la que me interesa a mí, a los seres queridos, a los que me rodean. Si tuviste una relación conmigo, independientemente de cómo haya terminado, cada quien por su lado. No voy a dejar de vivir, ¿no? Acuario, fíjate que Acuario es uno de los signos que puede parecer como tierno, noble, pero realmente a la hora de una ruptura, o sea, corta de tajo. O sea, si sabe que algo le hace daño, por mucho que esté sufriendo, la verdad es que va a cortar completamente de tajo. Vámonos, adiós, ya estuvo. Sí, y puede fingir que está muy bien. También le cuesta muchísimo tener otra pareja, pero a diferencia de Virgo, que es porque es muy selectivo, es porque Acuario ama su libertad. Entonces, si ya tuvo una pareja que medio le Es como entendió, Frozen, ajá, libre. Es que Acuario, por eso es que yo lo he dicho en muchos de los videos y recalco tanto eso, cuando nosotros terminamos una relación, quedamos en ese frustramiento de que, no, pues yo prefiero quedarme solo, pero tampoco voy a dejar de dormir porque termino una relación contigo, ni absolutamente nada de eso, porque nuestras exparejas piensan que porque nos quedamos solos, todavía estamos rogando a que esta persona vuelva, o seguramente creerán que les tenemos una vela prendida o quién sabe qué, pero no, absolutamente nada de eso. Si lo que más quiero es tener paz y tranquilidad. si medio le entendió ese concepto de libertad su pareja, pues dice, no me voy a meter en cualquier lugar donde me empiezan a decir a qué horas llegas, con quién estuviste. Que lo limite, que lo sienta amarrado. Sí, no. Entonces por eso se tarda tanto Acuario, pero no, Acuario no ruega, ¿eh? No ruega. Fíjense eso. Y esto es
como un podcast que hacen y eso no es como porque lo diga yo, es porque muchas personas lo dicen de cómo es el signo Acuario. Por eso es que cuando Acuario termina una relación y lo que les estaba diciendo en el primer segmento que les dije, no pierdan la confianza de Acuario, porque una vez que lo pierdes, lo perdiste para siempre. Y esto de que cuando se terminan las relaciones y que Acuario se quedó solo y que no estés pensando que está pensando en ti o que no puede dormir, absolutamente nada de eso. Si lo que más quiere Acuario es su libertad, su tranquilidad y su paz mental, si está solo es porque se siente feliz, no por más nada, porque hay muchas personas que no pueden vivir sin nadie o tener a alguien al lado, así les moleste la vida, pero tienen que tener a alguien ahí. Así sea para fastidiar. Acuario no. Acuario es completamente distinto y por eso es que muchas personas hablan de este signo de esa manera. Por eso es que es muy fácil en las cosas del amor engañar a un Acuario, porque Acuario es un signo que se entrega por completo al amor. ¿Ves? Es muy leal. Si consigues a una persona del signo Acuario que está sola y puedes conquistarle, puedes formar una relación, cuídalo, cuídalo. Lo peor de que te guste una persona de Acuario no es el desapego, la frialdad y todo eso. En mi experiencia personal, que es mucha con gente de Acuario, lo peor es su espontaneidad en cuanto a su deseo, porque hoy puede ser su deseo de mostrarte todo el amor del mundo y al día siguiente cero, y al que le sigue todo de nuevo, y es completamente random y completamente imposible de entender. Lo que pasa es que aquí hay una cosa y Acuario es como quien dice de las personas que vive su vida y deja vivir, porque las personas están acostumbradas de que siempre las parejas estén como hostigándolos y ahí encima, y Acuario no es así. Acuario, claro que piensa en ti, pero como también quiere vivir su vida, pues no anda hostigándote para que tú no lo hagas. Eso es lo que pasa, no es que no te piense, no es que sea bipolar, un día te quiere y el otro día no. Yo no puedo estar pendiente de tu vida a cada 5 minutos. Muchas personas lo toman a mal del hecho de que tú andas como en otro planeta. Por eso es que muchas personas no se acostumbran y malinterpretan el hecho de amar a que Acuario merece un espacio en su vida, que quiere que no le toquen. Si eres Acuario, te prometo que el amor de tu vida no es ni Tauro ni Escorpio. No seas terco, no sé qué haces ahí. Claramente hasta pudieras intentarlo con Leo. Claramente los signos de aire son lo mejor para ti. Claramente Sagitario te va a volar la cabeza, pero deja en paz a Tauro y Escorpio. Por favor, deja en paz a los signos fijos en general. Te lo digo porque te quiero. Bueno, mis queridos aguadores, tuvimos un buen final. Me pareció muy cómico este final que dice que deja en paz a los signos fijos. Ya sabes, si te ha gustado este contenido, no olvides dejarme un like, dejarme un comentario. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.